bienvenido al espectador que tengo y el resto supongo que bienvenido si lo veis en diferido. Esto es un poco de poner en contexto el tema de los Anunnaki, que todo el mundo habla de los Anunnaki y es un poco locuro. A ver, vamos a empezar por el tema histórico, ¿no? Históricamente, ¿quiénes son los Anunnaki? Esto va a ser muy resumido porque os voy a dar un montón de fuentes por si queréis ir a consultar fuentes, porque hay un millón de fuentes y veo una tontería que yo esté aquí contándolo cuando hay muchas más fuentes donde podéis consultarlo. Yo os voy a hacer un pequeño resumen. A ver, en primer momento tenemos a ver, ¿de dónde salen los Anunnaki? Los Anunnaki salen de Sumer, de los sumerios, que, para quien no lo sepa, fueron más o menos los que inventaron la civilización, así a grandes rasgos. Entonces, pues eran los dioses de esta gente. Entonces, como toda civilización, tenían una cosmogonía, de esto de pues, cómo se inventó el cosmos, cómo se inventaron los humanos y tal, ¿no? Entonces, esta gente lo que nos legó fue un mogollón de tablas de arcilla. Entonces aquí empiezan los problemas. Bien, porque aquí llega un señor llamado Zacarías Sitchin, que en las imagencillas que os he ido dejando antes de empezar salía. ¿Qué hizo Zacarías Sitchin? Pues Zacarías Sitchin ni siquiera era traductor, ni siquiera tenemos muy claro de que supiese sumerio. Este hombre era economista. Entonces, ¿qué pasó? Cuando tú coges una tablilla sumeria de hace 5 o 6 mil años, tiene huecos. ¿Por qué? Porque es arcilla, se ha desgastado, o sea, tal. Y este hombre, cuando había un hueco, ponía lo que a él le venía saliendo del nabo. Entonces terminó inventándose la mitad de las cosas. Entonces el tío se inventaba una movida que el rey de los Anunnaki era Anu y tenía dos hijos, Enki y Enlil, que se llevaban súper mal y no sé qué y no sé cuánto, pero unas movidas tremendas. Entonces el tío creó toda una mitología alrededor, pero con muy poca base. O sea, sí es cierto que hay Anu, era el, el dios supremo se podría decir. Es cierto que hay un Enki, es cierto que hay un Enlil, pero poco más de lo que dijo tenía sentido. El tío, por ejemplo, decía que Nibiru era el planeta de origen, que los Anunnaki estaban aquí porque necesitaban oro, mucho oro, para ponerla en forma de polvillo en su atmósfera para repararla. Todo eso es mentira, o sea, nada de eso viene en las tablillas. Entonces, claro, la gente a este hombre le había creído, porque no lo iba a creer. Entonces llegaron aquí en España Federico Lara Peinado y otros tantos que Noah Kramer y tal fueron traductores de sumerio que sacaron libros de traducciones literales. ¿Qué es una traducción literal? Pues que tú vas traduciendo las palabras y cuando te encuentras un hueco pones palabra ilegible. Entonces, si buscáis traducciones literales, la hay. O sea, si ahora la hay. Entonces, ¿qué pasa? Cuando los investigadores de todas estas cosas, de los Anunnaki, fueron a consultar, se dieron cuenta de que ni existía Nibiru, que de hecho el planeta de donde vienen los Anunnaki se llama Dooku, ni habían venido para nada de esto del oro, ni nada de esto. Todo esto eran cosas que se había sacado Zacarías Sitchin de lo que viene siendo el ojete. Entonces, pues se quedaron un poco parados, porque aquí en España, quien dio a conocer todo el tema de los Anunnaki fue David Parcerisa, que en su canal hay muchísima información, si os queréis pasar. Él hizo la saga de los Anunnaki, que está muy bien. Lo que pasa es que casi toda la información está basada en pre-Sitchin. O sea, que explotase el tema Sitchin. Pero luego sí que es cierto que ha sacado muchos vídeos, simplemente hay que poner Anunnaki, Parcerisa o Rimbel, porque su canal es Rimbel35, y te salen un montón de... Porque él ahora se basa en los libros de Anton Parks, que es un señor francés, que, a ver,
en el tema de los Anunnaki todo es muy extraño, pero va, este señor lleva teniendo sueños desde siempre de que él es un Anunnaki. Las cosas. Hay que tener, para meterse en el tema de la conspiranoia Anunnaki, hay que tener la mente muy abierta, porque si no, déjalo, ya. En este momento, vete y ya está, porque termina antes. Entonces este señor, desde que es muy jovencito, 13, 14 años, empezó a soñar, pero sueños muy vívidos, de que era un Anunnaki. Estuvo 10 años estudiando sumerio para entender lo que soñaba, porque claro, soñaba en otro idioma. Y entonces ha escrito un montón de libros y tal. ¿Te quieras creer lo que dice Anton Parks o no? Hay otros estudiosos, ya os digo, gente muy seria como Federico Laperinado, Noah Kramer. Hay dos traductores que no me son los nombres, que son catalanes. Y luego en Un Gran Misterio, que es un canal de un chico de aquí de Valencia, él hizo una serie que creo que son 5 o 6 vídeos muy largos, razón de 3 horas, leyendo todas las tablillas literales, explicando todo lo que ponen las tablillas literales. Entonces, ya os digo, fuentes hay. Entonces, claro, una vez que nos encontramos que no existe Nibiru, que no es este planeta que cada 3600 años viene por aquí, porque esto de los 3600 años es una medida que tenían, 3600 es una medida que tenían los sumerios, que todavía seguimos usando, por eso de los 3600 segundos y tal, pero que es que fue, yo qué sé, como si yo voy y me pongo a intentar traducir jeroglíficos, que puedo decir grulla, grulla, pelícano, no sé, o grulla, grulla, chacal, que no voy a tener ni idea de lo que estoy diciendo. Yo veo los dibujitos y me puedo inventar una historia. Pues lo mismo, o sea, si es que Zacarías Sitchin es que fue brutal. Entonces, toda esta información, ahora mismo, de hecho, primera... sí, grulla, grulla significa hola en sumerio. Eso era egipcio, Neon. No te me pases de idioma. Bueno, pues el tema es que se demostró que todo esto era mentira. De hecho, primera teoría de la conspiración. Se piensa que no pasa nada, mujer, ya que hayas llegado, gracias por venir. Se piensa que todo esto que ha hecho Sitchin está orquestado por la élite, para despistar. Todo esto es desinformación. Una cosa que en el mundo de la conspiración siempre se tiene muy en cuenta es la desinformación. O sea, la mejor manera de conseguir que algo no se crea es desinformar. Entonces, en este caso, para que todo el tema Anunnaki no fuese tenido en serio, se cogía a Sitchin metiendo información falsa. El otro que también metió información falsa, pero menos, fue el de alienígenas ancestrales, que el más conocido es el de los pelos así, que estos ópulus, pero ese no es. El que empezó fue el otro que os he puesto, la imagencilla, que es nuestro amigo Von Daniken. Von Daniken es el dios de la desinformación. Entonces, eso, Von Daniken es la leche. De hecho, Nibiru viene de Neferu, que es Venus para los egipcios. Entonces, a ese nivel de no tener ni puñetera idea está Sitchin. Entonces, los Anunnaki vienen de un planeta que se llama Duku, que estaría en las Pléyades, que en sumerio se dice Mulmul, y estaría en la estrella orbitando a Maya, una de las estrellas de las Pléyades. Entonces esto sale en las tablillas y en los libros del hombre este de Anton Parks. Luego, ya os digo que el conde Dooku sí viene de ahí. Todas tus aportaciones son adorables, Blanca. Ya os digo que todas las traducciones literales, hay libros de traducciones literales de todo esto y tal. Entonces, a ver, yo de todas maneras
no vengo a decir lo que dicen las traducciones literales, yo vengo a hablar de las teorías de la conspiración alrededor de los Anunnaki. Entonces vamos a empezar por el principio, lo que nos interesa. ¿Crearon los Anunnaki al ser humano y por qué? Bien, en principio hay unos seres anteriores que son como cagaespecies. Esta gente, los Cadistus se llaman, que son gente como unos grandes dragones, se les llama, que son seres súper evolucionados, que son, se podrían decir demiurgos. O sea, se van, crean una especie, la sueltan y que se apañen, no, ya no interfieren más. Entonces, pues en este caso, aquí crearon en la Tierra, crearon a lo que se llamarían los Nanlu. Los Nanlu medirían 4 metros, tendrían telepatía y serían hermafroditas. Entonces los dejaron aquí, serían los protohumanos. Entonces los dejaron aquí a ver qué pasaba. Y entonces llegan los Anunnaki y deciden terraformar un poco la parte del Tigris y el Éufrates, pues para crear allí la civilización de la del Sumer y tal. Y entonces sus trabajadores dicen que va a trabajar Rita la Cantadora, que se han hartado, que ellos no se apuntaron para eso. Y entonces cogen a los genética Nanlu, genética... hola, DJ Pichula Haripo, nombre muy largo. Bueno, pues entonces cogen genética Nanlu, genética Anunnaki y de otras especies, pero sobre todo Nanlu y Anunnaki, y crean al ser humano. ¿Para qué? Pues para que hagamos el trabajo duro. No para que saquemos oro, como decía Sitchin, no, sino para que terraformemos toda la parte del Tigris y el Éufrates para crear la civilización. Entonces, pues allí trabajando duro, hacíamos eso. Entonces, se dedicaban a eso. Los Anunnakis vivían entre nosotros como dioses. Y luego llegó un momento, muchos años después, en que se fueron. Se fueron porque, pues te puedo aprobar, si es que esto no hacemos exámenes. Entonces lo de aprobarte va a estar complicado. Ya estás aprobado, tienes un 10. Guay, ya está. Un 10. Ya te puedes ir si quieres. Bueno, que el tema de esto sería que había un enfrentamiento entre los Anunnaki que querían putear a los humanos y los que los consideraban que tenían mínimos derechos, que sería la facción de Enlil, que quería putearnos, y la facción de Enki, que decía, oye, animalicos míos, ¿no? Porque después de todo, como Enki nos había creado, pues nos tenía una mijitilla de cariño. Quizá por eso también a Enki se le relaciona mucho con Prometeo, con Prometeo, que fue el que le dio el fuego a los humanos y todo eso. Entonces empieza a haber muchas tensiones, empieza a haber muchas guerras y empieza a haber un montón de cosas, porque además empiezan a exigir muchos sacrificios. ¿Por qué? Porque resulta que se supone que los Anunnaki se alimentan de nuestro sufrimiento, de los animales, del sufrimiento en general. Sí, es un tema muy chungo. Entonces, Enlil tiene una genial idea, que es crear las religiones a lo largo del mundo, todas las religiones, para controlar al ser humano. Y conseguir que mediante adoración y sacrificio le den el sufrimiento que necesita.
Entonces, por eso, por ejemplo, el tema de los judíos, de ser el pueblo prometido y tal, porque el Lil sería Yahvé. Sí, sí, se escribe así y muy, muy cabrón, porque es que además el Lil jugaba un doble papel. A- el Lil a la vez era Yahvé y Satanás. O sea, el tío se iba cambiando el traje, como quien dice. Cuando necesitaba ayuda para hacer este teatrillo, le pedía ayuda a Anu. Y entonces hacían peleicas, ¿no? Así de teatrillo. Y entonces, pues, por eso en la mitología cristiana tenemos el tema de Lucifer, que es el dador de luz, que sería Enki, intentando darnos la manzana y la sabiduría de decirnos, no os creáis nada de lo que dice el Lil, porque os está intentando engañar. Entonces, llega un momento en que tienen que... todo esto luego pasa a Egipto, que los dioses viven entre los humanos, todo esto son todas las culturas. Entonces llega un momento en que tienen que, como se llama, desencarnar. Y esto podría decirse que cuando tienen que desencarnar dejan a su heredero. Entonces dejarían a los híbridos, que serían las casas reales. O sea, los faraones en Egipto, ahora mismo sería, pues, por ejemplo, la reina de Inglaterra. Por eso la gente dice que la reina de Inglaterra es medio reptil, porque sería una de estas descendientes de las casas reales puras, descendientes de la estirpe del Lil. Entonces, pues son gente que vienen todos de la misma estirpe de sí, God Save the Queen. Y nunca mejor dicho, porque God sería el Lil. Entonces, pues sería eso, que el Lil habría puesto a su hijo a gobernarnos. Entonces, pues nos llevan provocando el máximo sufrimiento, siempre recordando que se alimentan de ello. Entonces, eh, también, incluso en religiones como la hindú, el tema del karma. El karma es una trampa. ¿Por qué? Porque cuando nosotros morimos, nos engañan para que volvamos haciéndonos creer que no lo merecemos. Entonces, en vez de avanzar hacia una vida mejor, nos quedamos aquí y seguimos sufriendo para seguirlo alimentando. Esto sería una especie de planeta cárcel donde no hay manera de escapar. Pero bueno, esta es la teoría del origen del ser humano y cómo el Lil nos controla mediante las religiones. Luego, el Lil y el pueblo judío. Pues el Lil eso es. El Lil creó todas las religiones, pero decidió que el pueblo judío era su elegido y entonces lo empezó a ponerle muchas limitaciones respecto a no podéis juntaros con no sé quién, tenéis que comer no sé cuánto, todas las cosas que le hizo. El tema es que hubo un momento en que el Lil sintió que se habían descarriado. Y entonces, ¿qué hizo? Poseyó a Hitler y creó el holocausto para castigarlo. O sea, si esta es una de las conspiranoias más graves que yo he oído nunca. Por eso es una de las cosas que yo que es... Sí, sí, what the fuck totalmente. Una de las cosas que se oyen sobre Hitler cuando da los discursos y tal, se dice que parecía poseído. Entonces la gente esta que hace las conspiraciones sobre Anunnaki más graves y más idas de la cabeza, dicen que es que realmente estaba poseído por el Lil para castigar a su pueblo por haberlo traicionado, por haberse mezclado tanto entre gentiles y por haber abandonado tanto la senda que él les marcó. El Lil es muy cabrón y el Lil es muy, muy vengativo. Entonces, tú date cuenta de si es una persona que se alimenta de sufrimiento, se debía de poner gordísimo en el holocausto. O sea, si tú date cuenta. Esta gente ahora, gente no son, pero bueno, estas entidades ahora mismo vivirían en una dimensión paralela a la nuestra, no estarían lo que se llama desencarnados. Entonces,
tendrían acceso, pero no serían tan... No tendrían un cuerpo físico como lo tuvieron en su momento. Ya os digo que he empezado por los Anunnaki porque son los más heavy. O sea, las teorías conspiranoicas de los Anunnaki son la hostia. Entonces, porque además, como son los primeros, por ahí empieza todo. Todo se junta con los Anunnaki, ¿no? Al final. Porque además, claro, como se supone que dejaron a sus descendientes, al final la élite, las 13 familias, se supone que son sus descendientes. Las 13 familias que nos gobiernan, los Rothschild y toda esta gente, se supone que son la parte de la élite, tienen que ver con los Anunnaki. A ver, hablaré de las 13 familias, hablaré de los Rothschild, hablaré de los Rockefeller, hablaré de toda esta gente aparte de ellos, ¿no? Pero que... Porque hay teorías de la conspiración que no los tienen en cuenta, que simplemente hablan de los Rothschild y los Rockefeller gobernando el mundo sin tener en cuenta a los Anunnaki, que es lo normal. Pero como quien dice, os he querido empezar por la droga dura para que veáis el nivel. Yo personalmente, aunque me gusta mucho el mundo de la conspiración, la mayoría de las teorías de la conspiración de los Anunnaki no me las creo. O sea, se me parecen muy idas de la olla. Yo hay una cosa que siempre digo acerca de esta gente, de los que creen en los Anunnaki y en los alienígenas ancestrales, y es que utilizan la navaja de Ockham para cortarse los pelos del culo. O sea, tenemos la navaja de Ockham que nos dice que si hay una explicación simple, esa es la buena, pues esta gente no. ¿Para qué voy a pensar en una explicación simple si lo hizo un mago? En este caso lo hizo un Anunnaki. Entonces, las cosas son bastante graves. Esta gente ha llegado a hacer hasta psicofonías con Anunnaki. Es bastante tremendo todo. Es que le echan la culpa de todo. De hecho, el COVID lo ha hecho un Anunnaki. Entonces, pues, básicamente sería eso. Los Anunnaki tienen culpa de todo lo malo porque se alimentan de sufrimiento. No sé, yo la verdad quería presentarlo un poquillo así porque... Por eso, a ver, dentro del mundo de la conspiración son importantes. Sobre todo porque, a ver, hay una parte seria que sí que habla de ello. Ya te digo, donde como dioses primigenios de Sumer, toda nuestra cosmología, cosmogonía, viene de ello. O sea, si te pones a mirar toda la mitología sumeria de los Anunnaki, Noé, todas estas cosas, hay que tener en cuenta de dónde vienen, y vienen todas de ahí, porque claro, cuando los egipcios largan a los judíos se van los egipcios, llegan a Babilonia y están que no saben ni lo que hacer con su vida, entonces empiezan a cazar por ahí historias, y es cuando hacen el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento no se lo da Dios, por mucho que ellos digan que sí. Entonces, mucha de su mitología antigua viene de estas historias que vienen en las tablillas literales de los sumerios, de los Anunnaki. Claro que yo lo que os he venido a contar ha sido la conspiración. Para la historia ya os digo que hay muchas fuentes, que es muy interesante. O sea, sé todo lo que es la epopeya de Gilgamesh, todas estas historias vienen de ahí. O sea, y luego, por ejemplo, todas las historias de Marduk, un montón de historias que son típicas historias de dioses. O sea, pues estoy pasando por el río, veo a mi hermana y me la fuico y tenemos un hijo, y típica, como pasaba con Zeus, toda la vida detrás de ella, y entonces me caso con ella y entonces le pongo los cuernos, porque al final beben todos de la misma fuente.
Pero eso. Entonces, pues ahora sí, yo creo que ya lo más duro, así, os lo he contado. Si se ocurre alguna pregunta, es el momento, antes de que... Porque estoy intentando hacer memoria a ver si se me olvida algo después de lo del holocausto, que creo que he dejado... Bueno, que te he dejado blanca muy mal. Creo que sigues tú, no lo sé si eres... Porque hay un espectador, imagino que no sé si eres tú. Pero eso que no sé si hay alguna pregunta o algo. Ah, vale. Pues si tiene alguna pregunta es el momento, si no... Hola, Vaspol. Que te ha ido un ratico, vale. A mí me sale un espectador, pero hay dos. Esto es raro. Bueno, da igual. Pues eso, que básicamente lo, según la teoría de la conspiración Anunnaki, es que todo son el origen de todo mal en la Tierra. Y que es que eso, o sea, la cosa que estaba comentando es que la he dicho ya. Entonces, pues, si queréis ver lo anterior, es que no sé qué más contaros. Porque lo demás, eso, las fuentes que os he dicho, que sería Rimbel 35, que David Parcerisa tiene toda una saga de los Anunnaki según Zacarías Sitchin, que ya hemos dicho que no vale un merdol. Pues a ver, te puedo hacer, Vaspol, te puedo hacer un resumen así que sería pues que los... Sí, bueno, yo es que me apasiona bastante lo que explico, pero que eso, que realmente los Anunnaki son los dioses de los sumerios y entonces históricamente son una cosa, pero luego dentro de la teoría de la conspiración, pues a la gente se le ha ido un poco y entonces pues lo ha sacado todo mucho de quicio. Entonces pues estaba comentando un poco todas las teorías que había sobre que se alimentan de nuestro dolor, que crearon el holocausto, un montón de cosas muy locas. Bueno, lo que decía, que si queréis pasar por el canal de David Parcerisa, que es Rimbel35 en YouTube, allí hace toda la saga de los Anunnaki según Sitchin, que ya hemos dicho que no vale, pero está muy interesante porque hay... Bueno, es divertida de oír para tener una base. Luego la de Gran Misterio de Iván, que, que explica, es muy larga y además Iván es un poco soporífero, pero lee todas las tablillas de forma literal. Creo que son 5 o 6 capítulos. Eh, que lo que hace vamos, irse a lo literal, cuenta lo que pone en las tablillas. Pues a ver, si tenéis alguna pregunta sobre Anunnaki, yo os puedo contestar, pero es que no será una clase de historia, porque los Anunnaki, a ver, hay un canal que se llama Pero esa es otra historia, que sí que habla de los mitos de los Anunnaki o de Sumeria y de los Anunnaki como dioses sumerios. Pero yo aquí es que me estoy centrando en las teorías de la conspiración, o sea, no sería historia Anunnaki, porque las historias Anunnaki son la base de toda nuestra mitología. Toda la mitología cristiana se basan en ellos. O sea, Ningursak sería nuestro Noé. Entonces, pues, de repente llega el Lil, que es el, el dios cabrón por excelencia, y le dice, oye, que voy a reventar a los humanos, a un arca. Y tú dices, oye, esto me está sonando, ¿no? Y es eso, es que es la misma historia que tenemos nosotros con Noé, pero en vez de llamarse Noé se llama Ningursak. Entonces, pues, es que Adán y Eva,
todo lo que te van contando de la mitología que tiene que ver de la creación de los seres humanos es la misma. La misma que nosotros que tenemos la mitología cristiana, bueno, católica. Entonces, muy interesante, pero claro, yo es que eso hay gente que tiene vídeos muy largos y muy interesantes que podéis ver en YouTube, ya os digo, tanto en Gran Misterio de Iván como en Rimmel 35 de David Parcerisa, los tenéis muy bien explicados y no me, yo qué sé, me sentiría mal haciéndolo yo, porque ellos ya lo hacen muy bien. Entonces, yo venía a eso, a hacer una especie de resumen por lo que he puesto en el título, Anunnakis para novatos, en plan un poquito pues las teorías de la conspiración que hay asociados a ellos, pues que esta es una especie de, el planeta es una especie de cárcel, donde nos tienen, habla de que la Tierra es un planeta prisión, un planeta cárcel, donde nos han hecho tratos con la élite para alimentarse de nosotros, para experimentar con nosotros, porque tienen tratos con la élite y por eso hay las abducciones. Hay un montón de teorías de la conspiración muy graves, pero vamos, que teoría de la conspiración. O sea, eso quien se lo quiera creer, se lo puede creer, y quien no, no. Bien, a partir de aquí es que se nos fue todo a la mierda, porque entraron un grupito de trolecillos y a ver, aunque no nos molestaron, sí que se fue completamente de madre. En principio, Neon se hizo una pregunta súper interesante. ¿Están los Anunnaki entre nosotros? Sí y no. Están sus descendientes, sus hijos. Se supone que tuvieron algunos hijos y entonces esos herederos siguen aquí. Y luego están intentando crear algunos híbridos. Pero ellos en sí, lo que podría ser Enki, el Lili y toda esta pesca, hace mucho que desencarnaron y ya no están en una dimensión paralela, eh, muy cercana a la nuestra, desde donde pueden controlar a determinadas personas, pero no. Entonces, pues cualquier pregunta, cualquier cosa, la podéis dejar en comentarios, porque este vídeo lo voy a quitar de Twitch y lo voy a dejar solo en YouTube, porque hubo en un momento dado en que Mika apareció en calzoncillos y no es apropiado. Entonces, pues ya está. Lo que queráis preguntar, tenéis ahí la cajita de comentarios. Bye bye.